La maldita morada embrujada revelaba 7 verdades escalofriantes del terror oculto que acecha. La noche era opaca, como si las estrellas temieran iluminar aquel barrio olvidado por Dios. Clara, madre soltera de 32 años, sentía el peso de su soledad junto a la inquietud de que algo monstruoso acechaba en las sombras. Junto a su pequeña Luna, de apenas 5 años, luchaba cada día contra demonios invisibles. No eran solo los peligros de las calles, sino algo más oscuro que envolvía la casa de al lado, la famosa morada embrujada. Aquella era una casa donde se decía que muchos habían desaparecido, tragados por la oscuridad. «No te acerques a esa casa, mija», le había advertido su madre, tan aterrorizada como sus vecinos. Esa noche, Clara llegó a casa después de un largo turno en el café. Estaba agotada, pero cuando abrió la puerta, un escalofrío la recorrió. En el suelo, frente a su hogar, había una caja vieja, cubierta de extrañas inscripciones que parecían susurrarle advertencias de un pasado aterrador. Con manos temblorosas, Clara se inclinó para examinarla, y un temblor recorrió su cuerpo cuando recordó las leyendas que su abuela le había contado. Un sudor frío le deslizó por la espalda mientras hacía girar la caja entre sus dedos, su latido resonando en su cabeza como un tambor en la oscuridad. «Mamá, ¿qué es eso?», preguntó Luna, su voz un hilo de miedo. Clara tragó saliva, el terror era palpable. «No lo sé, cariño», respondió, aunque cada palabra venía con un nudo en el estómago. Se dio cuenta de que la curiosidad la estaba consumiendo, y a pesar de las advertencias del vecindario, no pudo evitar desear descubrir qué secretos guardaba esa caja. Las inscripciones brillaban bajo la luz de la luna, como si la llamaran, y el peso de un terror antiguo se cernía sobre sus hombros. Pasaron los días, y con cada investigación, Clara comenzó a entrelazar historias escalofriantes de vecinos desaparecidos, de susurros en la noche y de oscuras reuniones en las sombras. Una voz interna le gritaba que se detuviera, pero la necesidad de proteger a Luna la impulsaba a escarbar más. Fue entonces cuando se cruzó con doña Elvira, su vecina, quien siempre rebosaba una dulzura amabilidad, que creó una extraña desconfianza en Clara. «¿No te interesaría saber la verdad de esa casa, mija?», le susurró Elvira un día, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado. Ahora sigamos. La inquietud crecía. Uno a uno, los mensajes comenzaron a llegar. Anónimos, amenazantes. «Deja de buscar, Clara, o quizás Luna no esté a salvo». Cada palabra era un puñal que la desgarraba por dentro, y el terror se convirtió en una sombra que la siguió. Una noche decidió escapar, pero las calles, antes familiares, se convirtieron en un laberinto oscuro. Mientras corría, el silencio se volvió ensordecedor. Un grito a lo lejos la detuvo en seco. Su corazón se precipitó contra su pecho. Cuando de repente giró para mirar atrás, encontró una figura tenebrosa, el rostro conocido de doña Elvira, dibujándose en la penumbra. Clara se congeló de terror, preguntándose si el verdadero horror estaba más cerca de lo que esperaba. La niebla apresuró su aliento, y su instinto le gritó que debía proteger a Luna, pero la pregunta retumbaba en su mente.
¿Podría confiar en alguien más, incluso en su propia comunidad? La sombría realidad comenzaba a desvelarse. La figura de doña Elvira se acercaba lentamente, envuelta en la niebla que parecía tragarse todo a su paso. Clara sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. Su mente se disparó. No es real, no es real, se repetía. Pero cada paso de la anciana resonaba como un eco de advertencia. Luna, a su lado, apretó su mano con fuerza. Podía sentir el mini laberinto de miedo que crecía entre ellas, como una planta carnívora dispuesta a devorar su cordura. «¿Qué haces aquí?», Clara se atrevió a preguntar, aunque su voz temblaba. La imagen de la dulce anciana, que siempre les había ofrecido galletas y caramelos, se desvanecía con cada paso que daba hacia ellas. «Solo vine a ver a mi pequeña amiga», murmuró Elvira, su voz una mezcla de miel y veneno. Las palabras resonaban en la cabeza de Clara como un mantra maligno. La casa había tomado vidas y ahora Elvira hablaba de compañía como si fuera un consuelo. Su instinto materno la obligó a apartarse defensivamente, protegía a Luna como un escudo. «¿Qué haces de nosotras?», Clara gritó, manteniendo firme su postura. Justo entonces, un remolino de viento helado las rodeó. Las luces de la calle comenzaron a parpadear, como si temieran iluminar el horror que se avecinaba. Doña Elvira sonrió, pero su expresión resultó discordante. «Es muy tarde para escapar, Clara. La morada ya eligió a su próximo visitante. La curiosidad nunca queda sin respuesta. Y Luna está mirada a través de esa ventanita». Luna, con ojos grandes como platos, dio un paso atrás y luego otro. Su inocencia se arrastró por segundos a un abismo de terror desconocido. Clara sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo sabía Elvira lo que su hija había escuchado? Esos susurros que la niña mencionaba cada noche a la hora de dormir, acusando el ambiente de secretos oscuros. Clara sintió que el aire se volvía espeso, un manto de inquietud sepultando un poco más su razón. «Yo solo quería protegerte. No estás a salvo aquí, Clara. La casa se alimenta del miedo que has sembrado, de la angustia que te rodea. Estoy aquí para ofrecerte una forma de escapar. Solo tienes que involucrarte». La anciana extendió su mano, mostrando un pequeño objeto en su palmo, un amuleto tallado en piedra oscura que reflejaba un brillo siniestro bajo la tenue luz de la farola. Clara sintió repulsión y fascinación a la vez. La luz temblorosa parecía atraerla, como un fuego que congrega a los desafortunados que buscan calor. «No quiero tener nada de eso», Clara balbuceó, pero su voz se rompió por el terror que se colaba por los rincones de su mente. «¿Seguro? ¿Y qué pasará si Luna es la que escoge?», preguntó la anciana, como un susurro escalofriante que resumaba en el aire nocturno. El frío se intensificó. Clara sintió la necesidad de actuar. Sus instintos luchaban por detenerse y correr. Un grito sordo empezó a gestarse en su pecho. Elvira las observaba con ojos reveladores, como si supiera algo que aún estaba por desvelarse. La lluvia comenzó a caer con fuerza, como un llanto que arrastraba secretos ocultos. Mientras corría hacia su casa, pudo sentir que algo la seguía, un roce helado en su espalda. Cuando entraron, Clara cerró la puerta de un golpe, pero ya era demasiado tarde. Con un susurro helado, escucha el eco de la risa de doña Elvira resonando en su mente.
Nos volveremos a ver, Clara. La morada siempre está observando. Jugando con los nervios y sin entender cómo podría salir de este infierno, Clara tomó una decisión desesperada. Tenía que volver a la morada, a descubrir la verdad, pero antes debía tener una última conversación con Luna. ¿Qué había escuchado realmente? La hora se acercaba. La morada estaba esperando su elección, y el oscuro secreto apenas comenzaba a desvelarse. Clara, sentada en el sillón de su sala, miraba al vacío. Luna había subido a su habitación, tristemente ajena al horror que acechaba. La lluvia seguía golpeando las ventanas, creando un ambiente inquietante que parecía tomar vida con cada gota. ¿Qué significa esto?, se preguntaba, mientras las palabras de doña Elvira retumbaban en su mente. La morada, ese lugar que siempre había temido, ahora parecía un destino inevitable. La angustia crecía como una sombra, y por un instante sintió que la casa la observaba. Se levantó de un salto, decidiendo que no podía esperar más. Con pasos decididos subió las escaleras. En cada peldaño su corazón latía más fuerte. ¿Qué tipo de respuesta estaba buscando? Lo único que sabía era que el tiempo se agotaba y la risa de la anciana parecía un recordatorio burlón de su miedo. Al llegar a la habitación de Luna, encontró a su hija acurrucada en la cama, con un libro de cuentos abierto sobre su regazo. «Luna», susurró Clara con suavidad, intentando ocultar su ansiedad. La pequeña levantó la mirada, sus ojos aún reflejaban la inocencia propia de su edad. Pero, en su expresión, Clara vio un destello de algo más, un conocimiento inquietante. «Mami», dijo Luna, su voz temblorosa, «escuché a la morada hablando, dijo que quiere que le contemos secretos». Clara sintió que un escalofrío recorría su espalda. «¿Qué secretos, cariño?», preguntó, conteniendo el aliento. «Los de la gente que ha estado aquí. Dijo que todos tienen algo que esconder». La voz de Luna se apagó, como si un velo de miedo cayera sobre su rostro. «Y que también tenemos que contarle nuestros secretos, mamá, o nos pasará algo malo». «¡No!», Clara exclamó sin querer, cerrando los ojos en un intento de desvanecer la voz de la casa. «No vamos a contar nada. La morada es mala». Luna, sintiendo el terror de su madre, se acercó y le tomó la mano. «Pero, ¿y doña Elvira? Ella dijo que había sido su amiga. ¿Podría ayudar?». Las palabras de su hija eran como un veneno que envenenaba su corazón. Clara pensó en la anciana, en su amuleto oscuro, en su risa metida en su cabeza. La casa necesitaba sacrificios, y esa amistad era más peligrosa de lo que había imaginado. «Escucha, Luna», dijo Clara, con un tono firme que intentó transmitir confianza. «No vamos a dejar que esa casa nos hable. Juntas somos más fuertes y no vamos a entrar en su juego». Pero mientras hablaba, un rayo iluminó la habitación y Clara vio cómo se formaba una sombra en la esquina, una figura oscura y alargada. El frío volvió a hacer su aparición. En ese instante, Clara supo que estaban siendo observadas, que la casa estaba más viva que nunca. Luna, con los ojos muy abiertos, murmuró: «Mami, ¿estás viendo eso?». Ambas giraron la cabeza hacia la esquina, donde la figura parecía deslizarse lentamente, un esbozo de Elvira emergiendo entre la penumbra.
Su sonrisa estaba más allá de lo humano, como si el tiempo no hubiera pasado para ella. No tienen que temer, amigas. La morada solo quiere entenderlas, conocer sus verdades más íntimas, rivales a su horror. La voz de doña Elvira era un susurro, tentador y aterrador al mismo tiempo. Clara tomó la mano de Luna con fuerza, tratando de mantenerse firme. Sabía que cualquier debilidad era un paso más a lo inevitable. «¡No!», Clara exclamó, su mente girando con la posibilidad de que no solo luchaban contra la casa, sino contra algo mucho más profundo y antiguo. «Lo lamento, pero la curiosidad siempre tiene un precio». Elvira sonrió, avanzando un paso más. Con el corazón latiendo con furia, Clara entendió que no podía simplemente ignorar el secreto que la morada reclamaba, pero entregarle su verdad era como abrir una puerta a un abismo sin fondo. Sin pensarlo más, Clara decidió que era el momento de enfrentarse a su mayor miedo. Bajó la mirada hacia Luna y con voz firme dijo: «No vamos a dejar que el miedo decida por nosotras. Debemos buscar la verdad antes que la morada la reclame». Antes de que pudieran reaccionar, la sombra de Elvira se desvaneció con una risa perturbadora, dejando en el aire una pregunta aterradora. ¿Qué secretos estás dispuesta a revelar, Clara? El eco de su risa se mezcló con el viento que empezaba a soplar de nuevo, y el miedo se convirtió en una sensación cruda de urgencia. La morada aguardaba su elección, y todavía había secretos que estaban por salir a la luz. Clara supo que el verdadero terror apenas comenzaba. Clara sentía cómo la sombra aún pulsaba en el rincón de la habitación, palpando la atmósfera tensa como un depredador a la espera. La pregunta de Elvira retumbaba en su mente. ¿Qué secretos estaba dispuesta a revelar? La morada se alimentaba de sus temores, de sus verdades. Cada instante que pasaba sin hacer nada, el clima se tornaba más opresivo. «Mami, ¿se va a quedar con nosotros?», preguntó Luna, sus ojos fusionando preocupación y curiosidad. Clara cerró los ojos, tratando de encontrar firmeza en su voz. «No, cariño, vamos a salir de aquí, ahora mismo», respondió, aunque las dudas se enredaban en su pecho. Las paredes de la habitación empezaron a crujir, como si la casa también estuviera consciente de su decisión. El sonido se parecía a un lamento, a un quejido ancestral. Las ventanas vibraban con cada golpe de viento, y la lluvia se transformó en un fuerte tamborileo, como un aviso de peligro inminente. «Clara», la voz de Luna se hizo tenue, apenas un susurro. «La morada está enojada». Ella giró su mirada hacia la oscuridad en la esquina, donde las formas se distorsionaban y retorcían en algo casi humano. Entonces la risa de Elvira resonó nuevamente, pero esta vez era más profunda, más amenazadora. «No pueden escapar tan fácilmente. Todos los secretos tienen su precio, y el tiempo se les agota». La figura de la anciana comenzó a asomarse lentamente, su característica sonrisa transformada en una mueca torva. «¡Basta!», gritó Clara, su voz llenándose de una rabia primitiva. «No tienes poder sobre nosotras». Pero en su interior comenzó a cuestionar si realmente eso era cierto. Con cada palabra, Clara sentía como si sus secretos más profundos empezaban a desgarrarse, revelando frágiles verdades que había guardado. Recordó el momento en que había decidido dejar atrás su infancia, los años de sufrimiento que la habían llevado a construir muros a su alrededor.
No, no puedo dejar que ella lo sepa. La idea de abrirse ante algo tan oscuro la aterraba. «Te lo advierto, Clara», dijo Elvira, acercándose. Sus ojos escudriñaban a través de la sombra. «La morada quiere conocer cada rincón de tu alma. ¿Hasta dónde llegarás para proteger a tu hija? ¿Qué estaba dispuesta a sacrificar por Luna?» Clara lo sabía en lo profundo de su ser. Era capaz de todo. Pero la morada parecía tener un plan y el juego ya había comenzado. «¡Sal de mi casa!», Clara se encontró gritando, dando un paso adelante, protegiendo a Luna detrás de su cuerpo. La tempestad afuera parecía intensificarse. El viento aullaba como un lobo al acecho. Las luces parpadeaban apenas, amenazando con apagarse. «Eres valiente, pero la valentía viene acompañada de secretos que nunca has revelado», murmuró Elvira, disolviéndose de nuevo en las sombras. «Tendrás que hacer una elección, y será un momento que te cambiará para siempre». Las palabras resonaron en la mente de Clara. «¿Qué quieres de mí?», susurró, aunque sabía que no estaba lista para la respuesta. En ese instante el suelo tembló y una grieta apareció en la madera, extendiéndose hacia ella como una sombra viviente. El corazón de Clara se disparó, casi podía escuchar el susurro de la morada llamándola. «Los secretos son poder, Clara, y si la verdad es lo que finalmente te liberará». Mientras la grieta se expandía, una chispa de terror la recorrió. La casa no solo podía leer sus miedos, sino también sus deseos ocultos. ¿Qué pasaría si se atrevía a buscar la verdad dentro de sí misma? Pero el costo, ¿cuál sería ese costo? Luna, ajena al horror que envolvía el lugar, estiró su mano. «Mami, ¿qué hacemos?». La voz de la niña era un pequeño eco en medio de la tormenta. La duda hizo que Clara temblara. Su elección se tornaba más urgente. «Dame un segundo», musitó, mientras el viento aún aullaba, empujando la tormenta contra las ventanas. Clara sintió que estaba al borde de su historia, al borde de una revelación que podría cambiarlo todo, pero también podría destruirlo. La risa de la morada resonó de nuevo, más fuerte y burlona. La decisión estaba a un respiro, y Clara supo que cada secreto revelado traería consigo un peso del que no podría escapar. Y cuando el suelo se iluminó con un rayo atravesando la oscuridad, la verdad aparecía en la penumbra, dispuesta a ser desenterrada. Pero, ¿a qué costo? Clara sintió que el aire se tornaba más denso, como si la morada estuviera expandiendo su influencia en cada rincón. La grieta en el suelo vibraba y el sonido del torrente exterior se hacía más frenético. Se dio cuenta de que el tiempo se les escapaba. «Mami», gritó Luna, mientras la tormenta afuera parecía reflejar el caos interno que ambas experimentaban. La niña, con sus ojos grandes y asustados, la miraba suplicante. Clara respiró hondo. «Todo va a estar bien», murmuró, aunque su voz temblaba. Por un instante, Clara sintió que podría encontrar la fuerza para confrontar el terror que la rodeaba. Las sombras comenzaron a danzar en las paredes, susurrando secretos en un lenguaje que solo Clara podía intuir. Era como si la casa la reclamara.
había algo dentro de ella que anhelaba ser liberado. Era una mezcla de dolor, de sufrimiento, de todo lo que había guardado en su interior. «Tienes que decidir, Clara», interrumpió la voz de Elvira, resonando desde la distancia. «Tu elección determinará el destino de ambas». Clara luchaba entre sus deseos de preservar la inocencia de su hija y la necesidad cada vez más apremiante de enfrentar su pasado. La idea de que sus secretos pudieran dañar a Luna caía pesadamente sobre sus hombros. Pero cada segundo que pasaba, la grieta en el suelo se hacía más profunda, amenazando con abrirse aún más. «Clara, debemos irnos», insistió Luna, su voz temblorosa llevándose las palabras de aliento de su madre. «La casa quiere atraparnos». La anciana ridícula se burlaba cada vez más cerca, saliendo de la oscuridad con pasos furtivos. Sus ojos brillaban de manera natural, como dos faros iluminados por una tormenta. «¿Qué harás? Consíguete tus miedos, o la morada lo hará por ti». Clara sintió que su corazón latía desbocado y apretó la mano de Luna, buscando consuelo en el pequeño agarre. «Te ocultas tras esos muros, pero cada secreto que guardas alimenta a la morada», Elvira dijo, mientras gesticulaba con desprecio. «¿Te atreverás a exponerlo todo para proteger a tu hija? ¿O permitirás que ella cargue con el costo de tus mentiras?» «¿Qué necesitas de mí?», Clara soltó, su voz un eco en la tormenta. Un rayo iluminó la habitación, dejando entrever las sombras retorciéndose atrás de la anciana. «No estoy lista para esto». «Nunca estarás lista», respondió Elvira, y por un momento su rostro se distorsionó, revelando una mueca grotesca. «Pero si no cedes, la morada reclamará lo que más amas. La vida de Luna está en juego, y tú lo sabes». El suelo bajo sus pies comenzó a vibrar. Las tablas crujían como si quisieran escupir todos los secretos, y Clara sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. «No puedo permitir que esto le pase a mi hija», susurró, sintiendo su determinación luchando contra la desesperación. «No puedo». Las decisiones conllevan consecuencias, Clara. Solo tú puedes decidir qué verdad es tan pesada que será tu condena. En ese instante, la grieta se abrió aún más, y la oscuridad pareció cobrar vida, moviéndose vorazmente hacia ellas. Las tinieblas eran palpables, se sentían como manos tirando de su piel. Clara se encontró aterrada, con el corazón latiendo desbocado. Y entonces, entre el miedo y la agitación, Clara hizo un movimiento inesperado. «Voy a contar la verdad», gritó, y la habitación pareció detenerse. Se sentó en el suelo, cerca de la grieta, con Luna acurrucada a su lado, y comenzó a revelar cada secreto, cada dolor guardado en lo más profundo de su ser. Las sombras se agitaron a su alrededor, retorciéndose como serpientes hambrientas. Elvira se acercó unas cuantas pulgadas más, sus ojos centelleantes llenos de sorpresa. «¿Te atreves?», susurró, casi intrigada. «¿Qué arriesgarás al contarlo todo?». Clara se detuvo. La pregunta estaba suspendida en el aire, pesada y ominosa. La tormenta rugía afuera, y el eco de sus secretos parecía resonar en cada rincón de la casa. La morada parecía esperar, y el tiempo se dilataba. Clara sabía que su... Minea, ¿atreverás a exponerlo todo para proteger a tu hija, o permitirás que ella cargue con el costo de tus mentiras? «¿Qué necesitas de mí?», Clara soltó, su voz un eco en la tormenta. Un rayo iluminó la habitación, dejando entrever las sombras retorciéndose atrás de la anciana. «No estoy lista para esto».
Nunca estarás lista, respondió Elvira, y por un momento su rostro se distorsionó, revelando una mueca grotesca. Pero si no cedes, la morada reclamará lo que más amas. La vida de Luna está en juego y tú lo sabes. El suelo bajo sus pies comenzó a vibrar. Las tablas crujían como si quisieran escupir todos los secretos, y Clara sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. «No puedo permitir que esto le pase a mi hija», susurró, sintiendo su determinación luchando contra la desesperación. «No puedo». Las decisiones conllevan consecuencias, Clara. Solo tú puedes decidir qué verdad es tan pesada que será tu condena. En ese instante, la grieta se abrió aún más, y la oscuridad pareció cobrar vida, moviéndose vorazmente hacia ellas. Las tinieblas eran palpables, se sentían como manos tirando de su piel. Clara se encontró aterrada, con el corazón latiendo desbocado. Y entonces, entre el miedo y la agitación, Clara hizo un movimiento inesperado. «Voy a contar la verdad», gritó, y la habitación pareció detenerse. Se sentó en el suelo, cerca de la grieta, con Luna acurrucada a su lado, y comenzó a revelar cada secreto, cada dolor guardado en lo más profundo de su ser. Las sombras se agitaron a su alrededor, retorciéndose como serpientes hambrientas. Elvira se acercó unas cuantas pulgadas más, sus ojos centelleantes llenos de sorpresa. «¿Te atreves?», susurró, casi intrigada. «¿Qué arriesgarás al contarlo todo?». Clara se detuvo. La pregunta estaba suspendida en el aire, pesada y ominosa. La tormenta rugía afuera, y el eco de sus secretos parecía resonar en cada rincón de la casa. La morada parecía esperar, y el tiempo se dilataba. Clara sabía que su apertura podía alterar el destino de ambas, pero también podía llevarlas a la perdición. Sin embargo, no había vuelta atrás. «¿Qué pasará si me atrevo?», preguntó al aire, dejando su voz caer en la oscuridad que giraba a su alrededor. En ese momento, una sombra salió disparada de la grieta, lista para atraparlas. ¿Cuánto estaba dispuesta a arriesgar para salvar a Luna? Las respuestas comenzaban a llegar, pero Clara no sabía si podría soportar el costo de la verdad. El aire se cargó de un silencio ominoso, como si la morada contuviera la respiración. Las sombras comenzaron a agacharse, acercándose a Clara y Luna con una voracidad palpable. Clara sintió cómo el peso de su decisión tejía una red de angustia alrededor de su corazón. «No puedo dejar que esto le pase a mi hija», pensó, mientras las palabras comenzaban a fluir. «Cuando tenía tu edad, nunca imaginé que esta casa guardaría tantos secretos. La oscuridad empezó con mi hermano. Su voz se quebró, pero siguió. Las imágenes de su infancia emergieron tumultuosas, como un torrente que no podía detener. Él fue el primero en desaparecer. La culpa me carcomió, pero nunca hablé de ello». Luna la observaba, sus ojos llenos de temor y confusión, pero también de una fe inquebrantable en su madre. Las sombras parecían frenarse, como si estuvieran absorbiendo cada palabra, cada pequeño fragmento de su historia. Él siempre estaba afuera, siempre buscando algo, una respuesta, continuó, hasta que, en una noche tormentosa como esta, ya no volvió. La casa se llenó de ecos, voces que me llamaban. Yo sabía que algo había salido mal. La grieta en el suelo creció aún más, emitiendo un gemido profundo, como si la casa empezara a desgarrarse por su confesión.
Clara, eso no es suficiente, le advirtió Elvira, su rostro distorsionado brillando con un brillo malicioso. Los secretos no quieren salir a luz a menos que se hablen todos. ¿Qué más pasará si no dices la verdad completa? Clara se sintió atrapada. Él no fue el único que desapareció. Desapareció un amigo, y yo nunca le conté a nadie. Su voz se alzó, resonando en las paredes. Ese era mi secreto más oscuro. ¿Fue el miedo que me mantuvo callada? ¿El temor que me decía que, si contaba, también podría perder a Luna? Las sombras, al escuchar su angustia, comenzaron a arrastrarse más cerca, como si intentaran enlazarse a sus palabras. Clara sintió el sudor frío correr por su espalda. «Mami, mami, por favor, no», gritó Luna, lanzando su pequeño cuerpo hacia ella. Las manos de la niña temblaban, y Clara, conmovida, la abrazó con fuerza. La anciana rió, un sonido helado y desagradable. «Escucha, querida, esta es solo la punta del iceberg. Cada palabra que compartas fortalecerá la morada. Cuanto más hables, más reclama». La expresión en su rostro era un retrato de deleite. «¿Listas para la siguiente verdad?» «¿Qué quieres decir?», preguntó Clara. La sensación de ser observada aumentó, y el aire se volvió cortante, casi punzante. Elvira se inclinó hacia las dos, su aliento mezclándose con la brisa oscura que corría alrededor. Ese día huracanado, ella se quedó atrapada en el frío del sótano, conduciendo un ritual que nunca entendí. Cuando entré, vi una sombra alargada arrastrarse tras ella. Intenté salvarla, pero cuando la encontré, solo estaba su voz y los ecos de su grito. Ella había hecho un pacto. Luna soltó un pequeño sollozo. Elvira sonreía, disfrutando del espectáculo. Prometió que protegería a la familia a cambio de otra vida. Nunca supe qué había entregado a cambio, hasta que me di cuenta de que no solo era un secreto, sino una cadena que nos ataba a este lugar y a esa sombra. Clara sintió lágrimas recorrer su rostro. La imagen de su abuela se desdibujaba, pero el miedo que sentía en ese instante era tangible. En ese momento, el aire se volvió aún más pesado. Un escalofrío recorrió su espalda cuando una serie de imágenes pasaron por su mente. La sombra, los murmullos lejanos y el rostro terrífico de su hermano desaparecido. «¡Su nombre! ¡Dilo!», gritó Elvira, su mirada fija e intensa. «La casa necesita saber a quién ha reclamado de nuevo. Así alimentará su poder. Cada palabra, cada veracidad es lo que acelera el tormento de tus recuerdos». Clara había llegado hasta allí, llevada por el impulso de salvar a su hija, pero ahora la desesperación nublaba su juicio. Una parte de ella sabía que revelar más solo podría sumar más dolor a su vida y a la de Luna. Sin embargo, también podría ser su única salida. La sombra comenzó a deslizarse hacia ellas, pulsando en la oscuridad como un monstruo que había estado esperando alimentarse de su dolor. Fue Javier, su esposo», murmuró Clara, sintiendo cómo cada sílaba arrancaba un trozo de su alma. «Él se fue, como mi hermano. Siempre creí que era solo una coincidencia, pero ahora sé que no fue un accidente. La casa devora a aquellos que más amas. Por favor, no dejes que Luna sea la siguiente». La grieta rechinó con un lamento agonizante, y a medida que sus palabras resonaban, el pánico llenaba el espacio.
Elvira sonreía, disfrutando la transformación de la escena. «Tienes más, habla, ese es el precio», exclamó la anciana, como si lo anticipara. El viento aulló a través de la morada, como si la casa misma reclamara su derecho. Clara, atrapada entre su deseo de proteger a Luna y la necesidad de liberar su carga, sintió cómo los límites de su mente comenzaban a romperse. Las sombras se agolparon contra ellas, listas para devorar su último remanente de luz. ¿Podría ella enfrentarlas con toda la verdad expuesta, o el horror que había estado ocultando las consumiría a ambas? La pregunta quedó suspendida en el aire. La sombra, ahora más tangible, se acercó aún más como un gran depredador, ansioso por su próxima comida. ¿Tenía Clara el coraje para liberar los últimos secretos? ¿O sería eso su perdición? Una risa retumbante llenó la habitación, como el eco de 1000 almas en pena, marcando el final de una madre que estaba a punto de dejarlo todo en manos de la oscuridad. Pero habría aún tiempo para salvar lo que quedaba. Las sombras comenzaron a susurrar, llenando el aire con un murmullo que hacía eco en los rincones más oscuros de la casa. Clara sentía su corazón latir con fuerza en su pecho, mientras la angustia se adueñaba de ella, intensificándose con cada segundo que pasaba. La figura nebulosa, ahora proyectada como un coloso espectral, se deslizó aún más cerca, extendiendo su presencia opresiva. Elvira, con su sonrisa macabra, se deleitaba en la desesperación de Clara. ¿Ves? La verdad siempre tiene un precio, y ahora es tu turno de pagar, dijo, su voz como un silbido gélido que cortaba el aire. Luna, aterrorizada, se abrazó con más fuerza a la pierna de su madre, buscando protección en un lugar que ya no ofrecía refugio. Clara podía sentir el frío de la morada como una mano helada que la rodeaba, como si la casa misma se alimentaba de su miedo. «Aún hay más, ¿verdad?», continuó Elvira, como si le instara a continuar con su confesión. La pregunta flotaba en el aire y Clara sabía que su resistencia se desvanecía. Tu abuela no fue la única que hizo un pacto. Tú también tienes secretos, Clara, secretos que, si no revelas, dejarán a Luna expuesta. El pánico empezó a provocar convulsiones en el estómago de Clara. «No, no puedo», balbuceó, sintiéndose atrapada entre la verdad y su instinto de proteger a su hija. «Ella no tiene nada que ver con esto», imploró, pero la sombra ronroneaba con hambre. «Dilo, dilo, y estarás libre, libre de esta carga, pero no de la culpa». La anciana parecía absorber la angustia de Clara, disfrutando cada instante de su desdicha. El viento arremolinó el polvo y las hojas secas del suelo, creando una ballet de sombras que danzaban al ritmo del horror. «Dime tu verdad, Clara», dijo la sombra en un susurro profundo, una voz que parecía salir del mismo infierno. «Entonces todo terminará». Clara recordó la noche en que su vida se había fragmentado. Recuerdos distorsionados comenzaron a arremolinarse en su mente como hojas arrastradas por una tormenta. Los gritos, las súplicas, el momento en que su propia debilidad la llevó a alejarse de su hermano, de Javier. Nunca había estado allí para ellos y eso la devoraba por dentro. «Yo lo siento», gritó de repente, su voz resonando en la oscuridad.
Lo dejé ir. La última vez que lo vi, yo estaba demasiado ocupada, demasiado asustada. Él necesitaba ayuda. No era suficiente, interrumpió Elvira burlándose. La casa exige más. Comparte tu traición y luego quizá tu hija sea perdonada. No, no quiero, Clara gritó, el dolor y la desesperación llenando su ser. Pero en lo profundo de ella, una verdad revoloteaba, un secreto guardado demasiado tiempo, un hilo en su alma que se afianzaba a la fatalidad de la casa. Dilo, o perderás a Luna, tú misma lo sabes. La aplastante presión de la acusación de la anciana era como un concreto alrededor de su pecho. Las paredes comenzaron a temblar y Clara sentía que el tiempo se le escapaba. El frío se intensificó y la figura espectral se detuvo en seco, observando. Pasos lentos, pero firmes, una dirección clara hacia Luna. «Por favor», Clara imploró, y su voz quebró, desgarrando su propia voluntad. Era como un coro de lamentaciones. El eco de su impotencia resonaba en la vasta oscuridad. Pero la anciana se acercó, con una mirada llena de expectativa. «Solo la verdad puede salvarte a ti y a tu hija. Revela lo que ocultas», instó. Las sombras crecieron aún más, y Clara luchó contra el terror que le helaba la sangre. «Era mi culpa, no debí haberlo dejado solo, Javier». A medida que el nombre salía de sus labios, un estallido de energía negativa envolvió el ambiente. La casa pareció vibrar de placer, como si se alimentara de su tormento. Una intensa luz emergió de entre las sombras, perforando la negrura. Pero esa luz no era de esperanza. Era una advertencia, una señal de que algo mucho más oscuro se preparaba para revelarse. «Ahora verás lo que has desatado», susurró Elvira, mientras el viento asumía voces que yacían dentro de la morada, listas para contar su propia historia. La oscuridad se intensificó, y entre las risas feroces de la figura nebulosa, Clara comprendió que el terror no hacía más que comenzar. ¿Qué demonios había despertado al liberar sus secretos? La sombra se retorció y se expandió, pulsando con una energía más poderosa que nunca. Clara sabía que todo podía desmoronarse. La pregunta era, ¿podría ella y su hija salir de ese lugar vivas? La respuesta se perdía en la bruma del horror que se cernía sobre ellas, aún más amenazante. Y en medio de ese caos, un eco aterrador resonó. El sacrificio no ha hecho más que comenzar. El aire se llenó de un silencio pesado, casi ensordecedor. Clara podía sentir cómo la casa, la morada, se movía a su alrededor, un organismo vivo que absorbía su miedo. La luz que había surgido del caos parecía atraer las sombras hacia sí, como un imán oscuro que devoraba la esperanza. Luna, temblando, buscó refugio en su madre. «Mamá, ¿qué pasa?». Su voz era un hilo quebrado, temerosa como un susurro en la tormenta. Elvira giró su mirada y Clara sintió que el mundo se detuvo. Aquella anciana poseía el poder de transformar la esperanza en cenizas con solo una mirada. Los ojos de la sombra brillaban con anticipación y la atmósfera se cargó de electricidad estática. No, no pueden hacerle daño. Clara se aferró a la convicción, aunque su voz temblaba.
Elvira sonrió, pero esta vez había algo diferente en ella. No era solo burlona, había anticipación, una sed de lo inevitable. Tu miedo es mi alimento, Clara, y ahora es el turno de tu hija. ¿Qué tan lejos llegarías para protegerla? Con un grito que desgarró su garganta, Clara se lanzó hacia adelante, arrojando su cuerpo frente a Luna. «¡No, no te la llevarás!». Los ecos de su desesperación reverberaban en las paredes, pero la sombra siguió avanzando. Las raíces del horror que había desatado se retorcían en su mente, buscando desgarrar aún más su frágil resistencia. La habitación se oscureció aún más y una voz resonó entre los muros desgastados. Revelar la verdad es solo el principio, Clara. Tu pacto con las sombras está a un paso de cumplirse. Mientras hablaba, figuras espectrales comenzaron a emerger de las paredes, rostros distorsionados que susurraban secretos olvidados, historias de traiciones y pérdidas. «Luna, corre», susurró Clara, pero sus palabras se ahogaron en un mar de terror que brotaba de las sombras. No podía dejar que su hija fuera parte de ese horror. Elvira se acercó lentamente, disfrutando cada momento, cada grito sordo que escapaba de la boca de Clara. El suelo crujió bajo sus pies y de repente la habitación se sacudió. Una grieta se abrió en el suelo, dejando escapar un humo negro que olía a tierra y muerte. Clara se sintió arrastrada hacia él, como si la morada buscara engullirla entera. «¡No, no! ¡Esto no puede estar pasando!», gritó, luchando por mantenerse firme, mientras la sombra deleitaba en su tormento. Elvira dio un paso al frente, extendiendo una mano huesuda hacia Clara. La única forma de romper la maldición es asumir tu rol en este juego. La verdad trae la redención para ti y para ella. Clara sintió que su mundo se desmoronaba. Recordó las noches en las que Javier había estado sufriendo, sus gritos apagados por la indiferencia. Había creído que apartar su mirada tenía un precio, pero ahora se daba cuenta de lo débil que había sido. La verdad la devoraba desde adentro. Tal vez había llegado la hora de pagar. Yo te daré la verdad», murmuró con resignación, sintiendo la mirada de Luna arder en su espalda. «Te diré todo lo que guardé». Pero Elvira interrumpió su confesión, disfrutando de su desolación, como si supiera que había sombras aún más profundas que habitar en su alma. No basta con una simple confesión, Clara. Este sacrificio requiere más que palabras. El suelo continuaba abriéndose, y dentro de su tristeza, Clara comprendió que el sacrificio no era solo sobre su verdad, sino sobre lo que estaba dispuesta a entregar. La casa exigía una ofrenda. «¿Qué quieres de mí?», gritó Clara, mientras las sombras se retorcían, tomando forma alrededor de ella, acercándose como si fueran serpientes hambrientas. El alma de uno, el dolor de otro, todo lo que has escondido será tu penitencia. La sangre llama a las sombras. ¿Qué estarías dispuesta a sacrificar para salvar a tu hija? La risa de Elvira resonó en la habitación, una risa que susurraba de lo que vendría.
Clara sintió su corazón latir más fuerte, el pánico ascendiendo como un volcán a punto de explotar. La decisión se cernía sobre ella, un abismo que podría llevarla a la salvación o a la condenación eterna. Estaba realmente dispuesta a sacrificar lo que más amaba. La oscuridad la envolvió en un abrazo gélido y amenazador, mientras Luna miraba con ojos llenos de horror y confusión. Al estrés de la situación, una voz dentro de Clara clamaba contra el sacrificio, pero la casa respondía a su momento más frágil. Y en ese instante de indecisión, una nueva sombra se alzaba en la penumbra, susurrando: «La sangre siempre exigirá su precio». Clara estaba rodeada de una oscuridad densa y pulsante. El frío que emanaba de la grieta era como un abrazo helado, un recordatorio del horror que se cernía sobre ellas. Las palabras de Elvira latían en su mente, desgarrando su cordura y llenando su corazón de terror. La anciana había dado un paso más hacia la oscuridad, sus ojos brillando con una avaricia casi palpable. «¿Qué estás dispuesta a dar, Clara?». La voz de Elvira sonaba como un eco en la penumbra. La morada siempre está observando. Quiere carne, quiere sacrificio, a cambio de la verdad. Las sombras danzaban a su alrededor, susurrando secretos conocidos solo por la noche. Clara sentía que el tiempo se le escapaba, que el abismo ávido la llamaba. Luna, asustada, se aferraba a su pierna. El dolor de su pequeña la llenó de valor. No podía y no debía dejar que la oscuridad la atrapara. «Si tengo que sacrificar algo para proteger a Luna, lo haré», dijo Clara, su voz temblorosa pero firme. «Pero no permitiré que le hagas daño». La intención de su corazón se reflejó en sus palabras. La morada, sintiendo el cambio, se depuró en un silencio incómodo, esperando su confesión. «Javier, mi hermano, él fue quien se alejó de mí cuando más lo necesitaba. Creí que si lo ignoraba, su dolor y sus decisiones no me afectaría. Lo dejé solo, mientras su vida se desmoronaba». Clara sintió la presión en su pecho aumentar. Cada palabra era un ladrillo en la construcción de su libertad. «Ese fue el secreto que me consumió. Por eso estoy aquí, por todo el tiempo que lo olvidé». Mientras las sombras absorbían su confesión, una luz tenue llenó la habitación. La figura de Elvira retrocedió un paso, como sorprendida por la verdad que trató de escarbar. «Vas a seguir, Clara. La casa necesita carne, sangre. Tus sacrificios van más allá de palabras vacías. ¿Cuánto dolor estás dispuesta a desatar para que la morada te permita salir?» Clara sintió que la casa vibraba al unísono con sus pensamientos, una sutil llamada que parecía desafiar su humanidad. «Involúcrate, haz el pacto, o perderás lo que más amas», resonaba en su mente. La grieta se expandió y Clara comprendió que debía ofrecerse. «Mi propia sangre», dijo, sintiendo el sabor metálico del miedo en su boca. «Si es lo que desea, hágalo, pero que Luna esté a salvo». La angustia de la desesperación brotaba como una fuente, y en medio de ese dolor se sentía libre.
Elvira sonrió con deleite, un brillo maligno en sus ojos. Clara vio cómo las sombras se arremolinaban a su alrededor, como si se prepararan para devorar la oferta. Acepto tu trato, Clara, una madre por otra. La morada se alimenta de tus secretos, y en la sangre hallarás la clave para su redención. Con un movimiento de su mano, la grieta dejó escapar un lamento casi humano. Un remolino de viento frío envolvió a Clara. Ella cerró los ojos, se levantó con una convicción renovada, y en el último instante apretó la mano de Luna con fuerza. Mantente cerca, cariño, todo estará bien. Con un profundo aliento, Clara tomó un pequeño objeto de su bolsillo, un amuleto que le había dejado su abuela, que siempre había creído en sus advertencias, y lo levantó hacia la sombra. «Este es el símbolo de los pactos rotos», dijo, sintiendo que la luz del amuleto empezaba a brillar. La casa se estremeció. El amuleto ardía en sus manos, y Clara sintió que su cuerpo se llenaba de energía. La sombra se retorció, gritando en una tormenta de desesperación. «No puedes, tu verdad no tiene poder sobre mí», aulló Elvira, gritando mientras el resplandor del amuleto la arrojaba hacia la oscuridad. Luna, viendo a su madre brillar con un destello de luz, empezó a llorar de alivio. «Mamá, eres increíble». Clara, al sentir el poder del amuleto, invocó todas las energías de su memoria, de los miedos y las verdades, y gritó en un estallido de amor: «Por favor, déjanos ir, no serás más dueña de nuestras vidas, somos libres y la morada no nos puede tocar». Y de repente, el oscuro abismo a sus pies tembló. Un profundo grito resonó en las paredes, como si los ecos de todas las almas atrapadas fueran liberados. La sombra se expandió, dispersándose en un torbellino tumultuoso, intentando encontrar refugio en lo desconocido. Clara supo que su decisión la había anclado frente a la morada, y que ya no podía dominar sobre ellas. La grieta cerró con un estruendo, y la morada, como una culebra muerta, se quedó en silencio. La verdad había liberado a Clara y a Luna. Con el amuleto abrazado a su pecho, sintió el calor de su hija, y la vida parecía empezar de nuevo. Clara respiró hondo, exhausta pero libre, mientras la tormenta fuera se dispersaba y la luna brillaba por fin en el cielo. Mientras salían de la casa, Clara sintió que la carga que había llevado durante tanto tiempo se desvanecía. No había secretos que ocultar, solo un camino por delante, una oportunidad que jamás se había imaginado. El grito de libertad aún resonaba en sus oídos, y ya no había lugar para el miedo. Juntas, madre e hija, avanzaron hacia la claridad que les esperaba, hacia la vida que siempre debió ser. Y para quienes escuchan esta historia, recuerden, nunca dejen que los secretos les roben su luz. Siempre hay un camino hacia la redención. Su verdad siempre encontrará su camino a la luz. Necesitas suscribirte ahora mismo. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitam ver esta conclusão. Tu apoio é vital.